Yo y mi hermano éramos huérfanos de padre y madre. En aquella época éramos niños con muy pocas posibilidades. Lo único que me quedó fue abrazar esta profesión del arbitraje del baloncesto que realmente fue todo un éxito en mi vida. Voy a contarles la historia de mi vida. Nací en la ciudad de Mendoza, República Argentina, el 26 de abril del año 1944. Tenía a mi papá y mi mamá, Andrés García y Emilia García, quienes vivíamos en una casa muy vieja, de adobes. La vida evidentemente trae algunas cosas realmente golpearon bastante a toda la familia. Primero fue el fallecimiento de mi mamá cuando yo tenía 4 años. 4 años, o sea, no tengo muchos recuerdos de mi mamá. Mi papá sufría del corazón y en un momento determinado, bueno, fallece cuando yo tenía 9 años. En aquella época éramos niños con muy pocas posibilidades de conocimiento. Yo era bastante atrevido, me gustaba salir a la calle, jugar con los amigos, hacíamos juegos de todo tipo, jugábamos fútbol, jugábamos de todo. Construíamos los propios juguetes, ni existían todos esos juguetes electrónicos y todo ese tipo de cosas que hay hoy en día para los niños. Recuerdo que un tío mío dijo, este chico va a ser un croto. Es un deambulante, gente que no tiene hogar, que no tiene casa y que vive en la calle. Me dije a mí mismo, yo no voy a ser un croto. Y comencé, digamos, un poquito temprano en la vida. El tutor nuestro, de mi hermano y mío, no venía, no llegaba con el dinero suficiente para la alimentación. Entonces, ese otro hecho marcó que yo dejara de estudiar en la escuela secundaria. Y salí a trabajar. A los 13 años, en una fábrica de artefactos eléctricos, y los menores de edad en aquella época, por lo menos la regulación existía, no podíamos trabajar más de 6 horas. Lo que me permitió, digamos, seguir jugando, seguir siendo niño. Unos tíos míos me llevaron al club Godoy Cruz, el club de mis amores, en la provincia de Mendoza, y allí comencé a jugar al fútbol. Me gustaba muchísimo la contabilidad, entonces ingresé al Colegio Manuel Belgrano, un colegio secundario, pero en horario nocturno. Hacía deporte por la tarde y en la noche iba al colegio secundario. Y así transcurrió mi vida. Yo lo que quería trabajar era en una oficina. Así que busqué otro trabajo donde me remuneraban un poquito mejor. Fui buscando otras alternativas, estando trabajando en esta inmobiliaria. Surge la posibilidad de un trabajo en un edificio donde había una gran empresa. En el transcurso de estos tiempos sucede otro hecho que marca también un poco la vida y el futuro de mi vida, ¿no? Que es que mi abuela, que nos tenía a mi hermano y a mí, se enfermó, de tal manera que no podía seguir teniéndonos, y yo me quedé solo en la casa. Pasando un año de esto, un tío que vivía muy cerca de casa me lleva para su casa. A mí me costó un poquito la relación con la familia de mi tío, porque yo estaba muy independiente, era como un niño hombre o como un hombre niño. Yo me fui a vivir en una pensión y el salario me permitía pagar cama y una sola comida. Y con eso me alcanzaba, inclusive me alcanzaba el dinero del trabajo para pagar el abono del tranvía. En mi provincia existían los tranvías, un medio de movilidad eléctrico. Sí, evidentemente todos los chicos del barrio conocían la historia, ¿no es cierto?, de que yo y mi hermano éramos huérfanos de padre y madre. Pero bueno, yo jugaba con ellos y estaba todo bien hasta el momento en que ya las mamás o los papás de esos chicos los llamaban a sus casas y me quedaba solo en la casa toda la noche. En el segundo año de la escuela secundaria ingresa una niña que marcó también una etapa importantísima en mi vida, que fue mi primera esposa, y sucede algo, digamos, importante. Me entero que existe una vacante en un trabajo. Yo me presenté y me tomaron. Eso mejoraba muchísimo la condición económica mía y me daba otras alternativas, otras posibilidades.
Menos de un año después, yo ya estaba saliendo con mi novia, Pepita, y, y decidimos unirnos en matrimonio, casarnos. Yo tenía 18 años, yo tenía un salario ahora mucho mejor, porque trabajaba en SADE como cadete, mensajero, así que la verdad que la cosa fue mejorando. Ella queda embarazada en un tiempo corto, nace nuestro primer hijo Alejandro, empieza una vida totalmente diferente. Yo quería ser una persona responsable, yo quería ser un trabajador profesional eficiente, y todo lo que yo hiciera yo lo iba a hacer de la mejor manera posible, y en un momento determinado la empresa seguía creciendo y yo tuve la osadía de hablar con el gerente general de la empresa y decirle que yo quería una oportunidad para trabajar en la administración en lugar de ser cadete, que él tomara otro cadete, pero que bueno, que si yo no funcionaba, digamos, en la nueva posición, yo le presentaba la renuncia en este mismo momento, y que él hiciera, si yo no funcionaba, que no tuviera que echar al otro cadete, que además yo no iba a volver de cadete después del fracaso en la administración. Yo le firmaba la renuncia y me iba. Esto se ve que al jefe le gustó, que yo daba una seguridad que no iba a fracasar. Me pasa a la tesorería. Llegó un momento en que en el club, jugando al fútbol, me exigían ir a los entrenamientos. Yo no podía ir a los entrenamientos porque conseguí ese trabajo y trabajaba mañana y tarde. Y ahí aparece la pasión de mi vida, el básquetbol, el baloncesto.